Vamos a resolver este ejercicio de equilibrio químico, que dice lo siguiente. El fosgeno se descompone según la reacción representada por, y acá tenemos el equilibrio, y nos dan el valor de Kp, la constante de equilibrio. Dice, partiendo del fosgeno puro en un recipiente cerrado y rígido, calcular la fracción molar en equilibrio del monóxido de carbono a 1000 grados. Sí, y tenemos dos ítems. Vamos con el primero, que dice, si la presión parcial del fosgeno es una atmósfera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción de vuelta. Ignoremos el estado de agregación. Y Kp vale 0,320. Bien, entonces, tenemos que inicialmente, ¿sí? Pues se pone así, la presión parcial del fosgeno es una atmósfera. Es decir, inicialmente, antes que ocurra la reacción. O sea, al principio solamente hay fosgeno, una atmósfera. Por lo tanto, no hay nada de estos productos. Ahora, en equilibrio, es decir, cuando reaccionó, y como está en equilibrio, es decir, tenemos parte de fosgeno y parte de los productos, hay una parte de esa una atmósfera del fosgeno que reaccionó. Es decir, desapareció. Entonces, la vamos a llamar X. Es decir, en equilibrio tenía una atmósfera, que era el total inicial, menos lo que reaccionó. Que eso que reaccionó pasó a ser productos. Y los productos son monóxido de carbono y cloro gaseoso. Que esa parte que se había ido acá se convirtió en monóxido y en cloro. Por eso sigue siendo X. Entonces, sabiendo que la expresión de Kp es el producto entre las presiones parciales de los reactivos dividido el producto de las presiones parciales de los reactivos. Entonces, tenemos presión parcial de monóxido de carbono elevado a su coeficiente estequiométrico, que en todas las especies involucradas es 1, por la presión parcial de cloro 2 dividido la presión parcial de fosgeno. Y esto vale 0,320. Esto es en equilibrio. Ahora, nosotros podemos reemplazar esto en Kp y poder calcular esa X, reemplazarla acá y ver cuánto tenemos de monóxido de carbono y sabiendo las presiones de todos podemos calcular la fracción molar. Eso es lo que a lo que tenemos que llegar. Entonces, voy a reemplazar 0,320 es igual a presión parcial de monóxido en equilibrio. ¿Cuánto vale? X. Por la presión parcial del cloro en equilibrio, que también vale X. Entonces, X por X, X al cuadrado, dividido la presión parcial de el fosgeno en equilibrio, que es una atmósfera menos X. Pongo 1 menos X. Bien, entonces, seguimos operando, pasamos el denominador para el otro lado de la igualdad multiplicando y nos va a quedar 1 menos X por 0,320, que es igual a X cuadrado. Vamos a llegar a una expresión cuadrática y tendremos que calcular las raíces de esa función cuadrática. Entonces, 1 por 0,320, 0,320. Menos X por lo mismo, menos 0,320X, igual a X cuadrado. Pasamos todos al otro lado para que nos quede igual a 0. Entonces, X al cuadrado más 0,320 por X menos 0,320. Y esto da igual a 0. Entonces, hacemos la resolvente. Yo la voy a hacer en la calculadora, pero era así. Menos b más menos raíz b cuadrado menos 4 por a por c dividido
2 por A. Entonces, yo lo voy a hacer en la calculadora, en donde A vale, pues tenemos una fórmula así. AX cuadrado más BX más C igual a 0, donde A vale 1, B vale 0,320 y C vale menos 0,320. Entonces A vale 1, B 0,320 y C nos da 0,428 o si no, menos 0,748. Que esta la vamos a descartar porque es negativa y no nos puede dar una presión negativa. Así que nos quedamos con 0,428. Entonces, en equilibrio, la presión parcial de Fogeno va a ser 1 atmósfera menos X, que X ahora vale 0,428 atmósferas. Después, la presión parcial de monóxido va a ser igual a la de cloro, que va a ser X, o sea, 0,428 atmósferas. Entonces hacemos 1 menos 0,428, 0,572 atmósferas. Y acá tenemos esto. Entonces, estos son los valores que nos importan. Así que nos piden calcular ahora la fracción molar en equilibrio. Entonces, la fracción molar va a ser la presión parcial de monóxido de carbono dividido la presión total. Es decir, la suma de las tres. Entonces, presión parcial de monóxido es 0,428 atmósferas dividido 0,572 más 2 por 4, 0,428. Hacemos la cuenta y nos da 0,300. Entonces, esta es la fracción molar del monóxido en equilibrio. Vamos con el B, que nos dice la presión total. Bueno, mejor dicho, de vuelta, partiendo del fosgeno puro en un recipiente cerrado y rígido, calcular la fracción molar en equilibrio del monóxido de carbono si la presión total en el equilibrio es 1 atmósfera. Entonces vamos a hacer lo mismo, en principio. Tenemos al fosgeno, me parece cobalto eso, ahí va. Monóxido de carbono más cloro 2. Kp era 0,320 y la presión total es 1 atmósfera. Entonces tenemos inicialmente y en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora acá? Es que no tenemos un dato, no tenemos el número de cuánto fosgeno teníamos inicialmente. Entonces vamos a llamarlo como presión inicial. Y en equilibrio tenemos la presión inicial, esa, menos X, que es la parte que reaccionó, y que se va a formar en los productos X y X. Entonces, ¿qué es lo nuevo acá? Como recién dije, no tenemos un dato de presión inicial, pero tenemos el de presión total. Entonces sabemos que la presión total es 1 atmósfera y eso a su vez es igual a presión inicial menos X más 2X, ¿no? Es decir, 1 es igual a
la presión de fosgeno más 2x, que es la presión de monóxido de carbono y la presión de cloro. Ahora, Pi menos X es lo que tenemos en equilibrio. Entonces, si yo paso esto 2x restando, me queda 1 menos 2x. Y esto es igual a presión inicial menos x. Es decir, esto es la presión del fosgeno, ¿no? Entonces, me queda ahora esto así. 1 menos 2x. O sea, acá ya estas relaciones ya me permiten calcular el valor de x. Y ahí sí poder luego calcular la fracción molar de monóxido de carbono. Entonces, en la expresión de Kp vamos a reemplazar. Nos va a quedar que 0,320, que es el Kp, va a ser x al cuadrado dividido 1 menos 2x, ¿no? Que es ahora la presión parcial en equilibrio del fosgeno. Y ahora volvemos a resolver el mismo procedimiento. Pasamos esto para el otro lado multiplicando. 0,320 por 1 menos 2x es igual a x cuadrado. Y bueno, de vuelta. Menos 2 por 0,320. 0,640 x. Y hacemos de vuelta la resolvente. En la calculadora o a mano. 1, 0,640 y menos 0,320. Tenemos la primera x, 0,330. Esta, como es negativa, nos la contamos y nos quedamos con este valor. O sea, tenemos que la presión de fosgeno en equilibrio va a ser 1 menos 2x. O sea, 1 menos 2 por 0,330. Entonces, 1 menos 2 por 0,330, 0,340. Y después nos queda que la presión parcial del monóxido y del cloro van a ser iguales. Es decir, x, o sea, 0,330. Y nos pedían la fracción molar del monóxido. Y ahora que tenemos acá las tres presiones, hacemos que la fracción molar del monóxido de carbono va a ser presión del monóxido dividido presión total. Dividido 1, porque 1 era la presión total, era el dato, es decir, 0,330. Y así damos por finalizado el ejercicio.